Hola a todos y todas, gracias por esperarnos estos minutitos. Bienvenidos a una nueva jornada de este ciclo de charlas de invasiones biológicas. Me presento, mi nombre es Antonia Rey Aguirre, soy parte del equipo de Naturaleza Intrusa, que junto con Naturalistas Chile hemos organizado este ciclo de charlas. Agradecemos desde ya a Naturalistas por la transmisión y a todos ustedes por acompañarnos en toda esta semana. Bueno, antes de presentar a nuestro gran charlista del día de hoy, quisiera contarles algunos puntos sobre los concursos que tenemos. Bueno, como sabrán, hemos organizado dos tipos de concursos. Uno que es como el concurso Express, donde cada día sorteamos un premio, y el otro que es un concurso que se mantuvo y se va a mantener durante toda la semana vigente, al que pueden participar hasta el 25 de julio, hasta el sábado. Para el concurso Express tuvimos uno el día de ayer, donde sorteamos en la fauna de control de fauna invasora en áreas silvestres protegidas. Sorteamos el premio que era el libro El Huemul de María Isabel Temham. Y quería contarles que ya tenemos al ganador. El ganador es Carlos Lima, su cuenta es T-Lima-S. Así que muchas felicidades, Carlos. El equipo de Naturaleza Intrusa se va a contactar contigo para hacerte llegar este premio. Y hoy también tenemos un nuevo concurso en esta charla. El premio de hoy es un pack de 4 guías de aves de Chile de Daniel Martínez. Y para participar tienes que haber haber posteado a 2 amigos en Instagram o Facebook. Y ahora tienes que contestar un formulario que lo vamos a dejar como mensaje fijado. Y si no, bueno, igual lo compartiremos por el chat para que puedas participar. Y el ganador lo vamos a anunciar en la charla de mañana. Así que participen ahí y mañana les informamos quién fue el ganador de esas guías de aves. Y por último, contarles que el concurso que está vigente durante toda la semana, los premios son la guía de mamíferos de Chile, de Agustín Iriarte, y el libro de Flora y Fauna de Chile para colorear, de Hugo Berardi. Y para ese participan por Instagram o Facebook y pueden participar hasta el sábado 25 de julio. Pero si no se llevan mucha fe como ganadores, pueden comprar el libro, y para esto la librería Travel Books ha puesto un 20% de descuento para la compra del libro Mamíferos de Chile, utilizando el código de Naturalistas Chile, que lo tienen en sus redes sociales para que lo pasen a ver. Y eso. Ahora a lo que nos convoca, que son nuestras charlas. Ayer tuvimos una charla de fauna invasora. Sin embargo, aún no hemos tocado un importante tema, que son las plantas invasoras y los impactos que estas pueden tener en estos ecosistemas. Es por eso que hoy nos acompaña el doctor Rafael García, quien es investigador del Laboratorio de Invasiones Biológicas y asociado al Instituto de Ecología y Biodiversidad, y que además es colaborador académico de la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad de Concepción, y que hoy nos va a hablar de este tema y en específico de las plantas invasoras y su relación con los incendios forestales, que como sabemos es un tema recurrente en nuestro país y que ha perjudicado a miles de hectáreas. Así que ahora sí, sin más preámbulos, Rafa, bienvenido a esta charla. Gracias, Antonia. Primero que todo, saludar a todos y todas los que nos acompañan en este día y, y agradecer la invitación de Naturaleza Intrusa a través del soporte brindado por Naturalistas para participar en esta primer ciclo de charla de invasiones biológicas. Como bien decía Antonio, hoy día vamos a comenzar a conversar sobre la interacción que hay entre plantas invasoras y los incendios forestales. Los incendios forestales y las plantas invasoras de manera independiente son dos tipos de perturbaciones que afectan a nuestro ecosistema y que ocasionan pérdida de biodiversidad y alteran estos ecosistemas. Pero dadas algunas circunstancias particulares, estos dos tipos de perturbaciones
pueden interactuar, potenciando su daño sobre nuestra biodiversidad nativa. Llevamos ya un par de charlas en este ciclo hablando de invasiones, pero igual, dado que todos los días se integra gente nueva, vamos a hacer recordar algunos temas generales sobre el proceso de invasión. Primero que todo, es que las especies invasoras son una de las 5 principales amenazas a la biodiversidad a nivel mundial. Esto fue determinado por el IPBES, que es el panel intergubernamental de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos, que determinó que el cambio de uso de suelo, la explotación directa de organismos, el cambio climático, la contaminación y las especies invasoras son los principales 5 amenazas a nuestro ecosistema. Y de ahí la importancia de estudiar sus impactos. Pero, ¿qué es una especie invasora? ¿Ya? Son aquellas especies de cualquier taxa, animal, planta, hongo, que son trasladadas por la acción del humano de manera accidental o manera intencional a una nueva área geográfica, y en esta nueva área geográfica empiezan a crecer, a generar nueva descendencia y a tener un crecimiento poblacional bastante acelerado. Cuando empiezan a ocasionar algún tipo de impacto, generalmente es cuando las comenzamos a denominar como una especie invasora. Pueden desplazar especies nativas, reducir la diversidad, cambiar los ciclos y las funciones de los ecosistemas y afectar incluso el bienestar de las personas. En Chile, obviamente, no estamos ajenos de esta problemática y actualmente, refiriéndonos solo a las plantas, tenemos más de 700 plantas que se han naturalizado. Esto quiere decir que son plantas exóticas que son capaces de vivir de manera autónoma en nuestro ecosistema, y una fracción de ellas se han vuelto invasoras. Dentro de algunas de las invasoras que tenemos en Chile, desgraciadamente, tenemos a 25 que se encuentran dentro de las 100 especies invasoras más dañinas a nivel mundial, como el castor, la chaqueta amarilla o el aromo. Así que no es un problema que solo nos interesa desde un punto de vista de la academia, sino que es un problema que ya está extendido a lo largo de todo Chile y que está generando grandes impactos. Ahora, las plantas invasoras en Chile, ¿dónde están? Las podemos encontrar a lo largo de todo el país, pero concentran su distribución, y como ven en el mapa de la figura B, en la zona, principalmente en la zona centro-sur de Chile. Y aquí en rojo podemos ver los puntos de concentración de especies invasoras. Y en el gráfico de al lado, en el Chile C, podemos ver cómo se distribuye la riqueza de especies nativas. Podemos ver también que hay cierto parecido, hay un match ahí de ocupación entre las especies invasoras y las nativas. Y en el gráfico, en la figura D de Chile, en los puntos que se ven aquí marcados en rojo, son aquellos sectores donde la cantidad de especies exóticas es superior a la especie nativa. Y podemos ver entonces que gran parte de Chile central, principalmente, aunque se ve casi una línea que podríamos determinar que probablemente sea la ruta 5 Sur y todo el agro que lo rodea y las principales ciudades, son lugares donde actualmente tenemos una diversidad compuesta principalmente por especies no nativas cercanas a nuestras ciudades. Ahora, ¿cuáles son los impactos de las invasiones biológicas? Podemos separarlos principalmente en 3, que son un impacto ambiental, un impacto económico y un impacto social. El impacto económico está dado principalmente a cuando éstas se transforman en una plaga agrícola, por ejemplo, o los gastos asociados a tratar de controlar el proceso de invasión. Nosotros nos centramos en el impacto ambiental, ¿ya? Que este puede ser a nivel de especie, de afectar de manera por competencia directamente o por predación a una especie, como lo veíamos ayer en el caso del bisón, que depreda mucha de fauna nativa, a hacer cambios comunitarios, ¿ya? Cuando el nivel de invasión ya es mayor y uno empieza a ver una pérdida de más de una especie, sino que empieza a alterar a toda la comunidad, y ya en algunos casos el cambio ecosistémico, donde se altera todas las interacciones dentro del ecosistema invadido. Y el impacto social generalmente se asocia al impacto económico, ya que una pérdida económica generalmente tiene un impacto en la sociedad, y también cuando esto cambian a nivel de ecosistema
obviamente generan una pérdida o un cambio en la provisión de ciertos servicios ecosistémicos que también afectan nuestro bienestar. Ahora, de manera directa, también puede haber un impacto social a través de la pérdida de identidad cultural, cambiar completamente el ecosistema, perder algunas especies que a lo mejor podrían haber tenido un uso medicinal ancestral, que se pierdan por la llegada de una invasión. Ahí tendríamos un impacto social directo. Ahora, los mayores impactos que ocasionan las especies invasoras ocurren cuando éstas realizan una función completamente novedosa en la comunidad que están invadiendo. Y algunos ejemplos son, por ejemplo, cuando llegan predadores a islas oceánicas, donde no existen, por ejemplo, en muchas islas de Nueva Zelanda no habrían predadores mamíferos, y con la llegada de la rata, con grandes disminuciones de las poblaciones nativas de aves. Cuando llegan plantas alelopáticas que liberan compuestos que inhiben la reproducción de otras especies, aquellas que fijan nitrógeno o que hacen cambio a nivel de la química, de las propiedades físicas y químicas del suelo, y aquellas especies que se denominan ingenieros de ecosistema, como el castor, que son capaces de moldear todo el ecosistema y hacerlo mucho más parecido a lo que es su hábitat original. Dentro de este género de ecosistema están aquellas especies que pueden alterar el régimen del fuego. Entonces, el régimen del fuego lo vamos a entender como el conjunto de características que definen el ciclo de incendios que ocurre en un determinado lugar, que está definido por la estacionalidad, por la frecuencia, por el tipo de incendio, por el origen de estos incendios. ¿Ya? Entonces, en Chile, en la mayoría de los ecosistemas mediterráneos, por ejemplo, los fuegos están concentrados en la época estival. Y el origen en algunos lugares puede ser por origen volcánico, por origen de rayo, pero en nuestro caso la mayoría de los incendios, cerca del 99%, es ocasionado por las personas. Entonces, el régimen del fuego en un estado normal, sin invasión, va a estar definido principalmente por el tipo de combustible que hay en el sistema. ¿Y qué es el combustible? Bueno, son las plantas nativas que hay ahí, el tipo de bosque, si es una pradera, si es un humedal, ¿ya? Va a definir cómo es ese combustible, qué humedad tiene, qué carga qué acumulación de combustible fino podemos encontrar, cuáles son las propiedades químicas de la hoja de la especie. ¿Ya? Entonces, todas esas características van a determinar que en ese lugar va a ocurrir un cierto tipo de incendio. ¿Ya? Pero cuando llega una especie invasora, primero obviamente tiene que pasar por todas las barreras para llegar, primero introducirse, naturalizarse y transformarse en invasora. Entonces, por un lado, esta especie invasora va a empezar a interactuar y a competir con las plantas nativas, ¿ya? Generando una modificación del arreglo de combustible, y va a adicionar un combustible adicional con nuevas propiedades que va a generar un nuevo régimen del fuego. Y este nuevo régimen del fuego, que podría ser que ahora los fuegos no van a estar solo concentrados en el verano, sino que se van a extender a primavera o a otoño, va a hacer que las especies nativas no estén adaptadas a este nuevo régimen y empiecen a retroceder, generándose así una interacción positiva entre el proceso de invasión y un nuevo régimen del fuego, donde el nuevo régimen va a tender a favorecer el proceso de invasión, ya que va a ir degradando la biota nativa, y algunas de estas especies invasoras están adaptadas a estas nuevas condiciones, ¿ya? Y se genera este ciclo que estaría perpetuando la invasión y perpetuando e instalando un nuevo ciclo del fuego. Ahora, ¿cuáles son las causas y las consecuencias de los incendios forestales? Estas van a variar en la escala tanto temporal como espacial. Y como decía un colega, los ecólogos del fuego nos encantan los triángulos, y eso es verdad. Y quisiera partir recordando, no sé si recuerdan de las clases de física, de qué y es muy importante tener en consideración esto, qué necesitamos para que haya una ignición, para que haya fuego. A una pequeña escala que podríamos denominar casi un fósforo, ¿ya? Que es el inicio de la mayoría de los incendios, necesitamos tres cosas: combustible, calor y oxígeno. ¿Ya? Si no hay una de estas condiciones o de una de estas partes, no va a ocurrir el fuego, ya no va a haber una ignición. Ahora, si esto lo empezamos a llevar a una escala más grande,
perdón, pasamos ya de la ignición de este fuego local muy pequeño a lo que es el incendio propiamente tal, donde ya empieza a jugar el tiempo atmosférico, ¿ya? Las condiciones de la temperatura ambiental, cuando llovió por última vez, la topografía y el tipo de combustible. Y ahora si lo llevamos al régimen de incendio, el oxígeno viene siendo reemplazado por el clima. El calor ya no es solo un aumento de la temperatura, sino que es la fuente de las igniciones para producir el fuego, y la vegetación viene siendo nuestro combustible, ¿ya? Entonces, las invasoras van a jugar un componente fundamental en cambiar las propiedades de la vegetación y así modificar el régimen del fuego. ¿Cuál es la tendencia de los incendios forestales en Chile? Desgraciadamente han ido en aumento. Aquí vamos a ver cómo en los últimos 40 años el fuego, la cantidad de incendios que se generan en cada temporada ha ido avanzando, ha ido aumentando, perdón. Eh, Recordar que las temporadas de incendios se miden interanualmente, parten el 1 de julio de un año y terminan el 30 de junio del año siguiente, ¿ya? Así abarca todo el periodo del verano, principalmente, que es donde se concentran la mayoría de los incendios. Aquí vamos a ver cómo esta cantidad de incendios ha aumentado en el tiempo y cómo si miramos en los primeros años de esta gráfica, los primeros 20 años, entre el 80 y el 99, solo un 25% de estas temporadas registraron una cantidad de incendios superior al promedio de los últimos 40 años. El promedio de los últimos 40 años está cerca de los 5.500 incendios por temporada, ¿no? que es una cifra bastante alta. Y en los últimos 20 años esa cifra aumentó a un 67% de las temporadas superaron este promedio de los últimos 40 años, lo que nos muestra claramente que el problema de los incendios forestales ha ido en aumento en el último tiempo, y esto asociado a una serie de factores como son el cambio climático y cambios en el paisaje. Aquí podemos ver que la principal concentración de la ocurrencia de los incendios forestales está entre la quinta y la novena región, ¿no? Igual en todas las regiones, incluso en la primera y segunda región de nuestro país también hay incendios forestales, pero el grueso, sobre el 80%, ocurre en este grupo de regiones. Y aquí vamos a ver cómo tanto la superficie afectada anualmente como la cantidad de incendios ha ido aumentando en las últimas décadas. Ahora este cambio no es igual en todas las regiones, hay algunas regiones que se han visto mucho más afectadas que otras, como por ejemplo aquí podemos ver que la región del Maule aumentó sobre un 200% si comparamos las temporadas del 90 al 2009 versus solo los 4 años del 2010 al 2014. Y pensemos que en esta gráfica no está considerado todavía los mega incendios del 2017. Ahora, ¿qué se quema cuando hay un incendio? Principalmente el uso de suelo que más se ve afectado son plantaciones forestales. Hay bosque nativo que se quema todos los años, por supuesto que sí, pero es bastante menos que los otros usos, ¿no? Entonces, plantaciones forestales, matorral y pastizal son los principales usos que se queman anualmente. Y la superficie de todos los usos que ha ido aumentando en los últimos años. Ahora, este aumento está asociado, como les decía antes, al clima más seco y cálido que estamos teniendo. Cada vez estamos teniendo veranos más calurosos y con menor precipitación. Esto influye principalmente en que el combustible está más seco, ¿ya? Lo que facilita la ignición. Hemos tenido una transformación del paisaje, donde ha retrocedido mucho el bosque nativo y ha avanzado otros usos que son más flamables, ¿ya? Como son las plantaciones forestales, algunos cultivos agrícolas y matorrales degradados. Y también hay una creciente actividad humana y ha aumentado la interacción entre las zonas pobladas y las zonas cubiertas con vegetación. Y esto es importante porque, como les decía anteriormente, el 99% de los incendios en Chile es de origen antrópico. Entonces, si cada vez más hay una relación, las ciudades
se empiezan a adentrar en los ecosistemas dominados por vegetación, obviamente la probabilidad de incendio va a aumentar. Si miramos la temporada recién terminada, de la temporada 2019-2020, podemos ver que el año pasado tuvimos 8.128 incendios, ¿no? Y una superficie quemada de 102.000 hectáreas, ¿no? Este aumento, estos 8.000 incendios significan un aumento de un 13% en comparación a la temporada anterior, la 2018 y 2019, y un aumento del 22% si lo comparamos con el promedio de los últimos 5 años. Y en términos de la superficie, hubo un aumento del 28% de la superficie quemada en comparación al periodo anterior y una disminución en la superficie quemada. Ahora esta disminución tiene ahí un truquillo porque aquí hay una sobreestimación, por decirlo de una manera, de la superficie quemada producto de la temporada 2016-2017, donde se quemaron más de 500.000 hectáreas en una sola temporada. Entonces, este promedio, obviamente, todas las temporadas siguientes van a ser menor a esa cantidad. Aquí lo podemos ver de manera como se distribuye más claro por región. Podemos ver que las regiones del Biobío y la Araucanía tuvieron una cantidad de incendios superior al periodo anterior y al últimos 5 años. Y en el caso de la superficie, aquí se ve más claro el tema de la superficie quemada en el 2017 que afecta en el promedio de los últimos 5 años. Pero la región de la Araucanía sí superó el promedio del año pasado y el promedio de los últimos 5 años. Entonces es un problema que va en aumento, desgraciadamente. Aquí vamos a ver una espacialización de todos los incendios que ocurrieron en la temporada del año pasado en Chile, y como les decía que hay incendios incluso en las regiones de Arica, de Antofagasta, en Magallanes, en Aysén, ¿ya? Pero que el grueso de los incendios ocurre aquí en Chile central. La superficie promedio de incendio en la temporada pasada fue de 12,6 hectáreas. Esta cifra es baja principalmente porque la mayoría de los incendios son rápidamente suprimidos por la acción de las brigadas de CONAF y las privadas asociadas a la industria forestal. Y son muy pocos los incendios que logran una gran magnitud. Y cuando hablamos de un incendio de magnitud, hablamos de aquellos que superan las 200 hectáreas. Solo para destacar dos incendios, uno de los incendios más importantes de la temporada pasada fue el incendio Agua Fría, que se denominó Agua Fría, que es cerca de Molina, que fue el incendio que estuvo amenazando la reserva Rodal Siete Tazas, que consumió más de 13.000 hectáreas y que estuvo activo por 54 días, ¿no? Las condiciones para hacer el combate de un incendio en la cordillera y en bosque nativo, la verdad, bastante difícil, y por eso es que cuesta mucho actuar, ¿no? Cuando ocurren cerca, por ejemplo, aquí cerca de Concepción, un incendio en una plantación forestal donde está todo el despliegue de aeronaves a la mano, a veces en un par de horas se liquida muy fácil, ¿ya? Entonces esto se complica más cuando está en la cordillera. Y otro incendio que quería destacar fue el incendio las Canales, que fue cerca del Parque La Campana, y lo importante de este incendio que fue de 1.700 hectáreas que empezó en mayo. Ya, o sea, cuando antes pensaba que los incendios se concentraban solamente, los incendios de magnitud, solo en el verano estaban las condiciones para generar un incendio importante, eso ha ido cambiando y podemos verlo aquí con un incendio de importancia en bosque nativo que llegó a las 1.700 hectáreas y comenzó a mediados de mayo. Entonces, como les comentaba antes, este ciclo del fuego, este régimen del fuego que se está viendo alterado por la presencia de invasoras, ocurre principalmente porque hay ciertas especies que están adaptadas al fuego, o sea, se ven favorecidas, o algunas se ven favorecidas y otras son capaces de resistir el paso del fuego, ¿ya? Y eso se debe a que tiene una serie de adaptaciones, como son el rebrote, la serotinidad, que es cuando sus conos o sus frutos se abren por la acción del calor. Hay otras que rebrotan a través de raíces, hay unas que estimulan sus yemas florales por el calor, hay otras que tienen brote epicórnico,
corteza gruesa que le permite soportar el paso del fuego, la autopoda, ¿ya? Y otras tienen semillas que están adaptadas a tolerar altas temperaturas o que son estimuladas por las altas temperaturas, o también por el efecto físico o químico producidos por el humo y las cenizas. Entonces, estas adaptaciones están presentes en muchas de las especies exóticas que están actualmente en nuestro país, pero también están presentes en algunas de especies nativas. Y todo esto va a depender de cómo era el régimen en el rango nativo de estas especies, si van a estar o no van a estar adaptadas. Si una especie viene de una especie invasora, viene de algún ecosistema donde no hay fuego de manera recurrente, lo más probable es que no se vea favorecida por un incendio. Por el contrario, si viene de un ecosistema mediterráneo, como son la mayoría de las especies de plantas invasoras que tenemos en Chile, sí va a estar adaptada al fuego. Y los ecosistemas mediterráneos son, bueno, California, Europa, Australia, Sudáfrica y Chile. ¿Ya? Y la mayoría son de allá. O sea, la mayoría de nuestras plantas exóticas son de origen europeo porque la colonización eh, venía de allá y la gente traía las plantas que tenían su propio ecosistema. Ahora, ¿cómo estas plantas alteran el combustible? Es por las propiedades que tiene cada planta, van alterando algunos de los componentes del régimen del fuego. Entonces hay algunas que aumentan la inflamabilidad del tejido porque tienen a lo mejor compuestos volátiles que favorecen la ignición, y esto estaría aumentando la intensidad y la frecuencia y la duración de la temporada de incendio. Hay un aumento en la carga de combustible, o sea, tener más plantas por metro cuadrado hace aumentar la cantidad de combustible para quemarse, entonces esto aumenta la intensidad de los incendios. Hay un aumento en la continuidad horizontal, o sea, si había un espacio entre los árboles y ahora hay un pino creciendo entre medio, obviamente el fuego va a tener una continuidad para ir avanzando y también de manera vertical. ¿Ya? Como escalera se va ordenando el combustible y hace que un fuego que podría haber sido superficial pueda llegar a las copas. Y también hay cambios en la compacticidad, que hay especies que tienen copas más densas, otras menos densas, y eso afecta también en la intensidad y en la temporalidad de los incendios. Aquí les voy a dar un ejemplo ahora de la familia Fabaceae, que son las leguminosas que son reconocidas a nivel mundial por generar esta interacción, y donde en Chile tenemos algunos representantes como los retamos, que están ampliamente distribuidos en la zona centro-sur del país, y podemos destacar a las especies, bueno, casi todas estas se les dice retamo o retamilla, dependiendo de donde uno esté, y el ulex, el pica pica, entonces tenemos Citizo coparius, el Urex europeus, Telinea montpesulana y Citizo striatus, que todas tienen más o menos el mismo comportamiento y han mostrado esta interacción con el fuego en distintos ecosistemas que han invadido a nivel mundial. Yo les voy a poner un ejemplo aquí, que es Telinea montpesulana, que es conocida como retamilla, que es un arbusto de origen mediterráneo, leñoso, muy ramificado, que puede alcanzar hasta 4 metros de altura. Muy frecuente aquí en la zona de Concepción, y también en la séptima región. Bueno, cuando hay un incendio forestal, el fuego elimina completamente las plantas de retamilla, pero al poco tiempo lo que uno encuentra es esto, el sistema nuevamente se recupera, se reinvade, ¿ya? Después del paso del fuego, y en los pocos meses lo primero que uno ve son una regeneración, miles de plántulas por metro cuadrado, ¿ya? Que después algunas obviamente empiezan a morir, pero el sitio queda completamente ocupado. Aquí esta es la primera evidencia que uno ve después de un incendio forestal que dice, oye, algo está pasando aquí con esta planta que se está viendo favorecida por la acción del fuego. Entonces nosotros hicimos una serie de ensayos para ver qué estaba pasando con sus semillas y la acción del fuego. Entonces, aquí hay dos aproximaciones. Una fue un ensayo de laboratorio donde las semillas fueron calentadas en horno y puestas a germinar, y otro donde se tomaba suelo que supuestamente contenía semillas y se puso a germinar después de que fue quemado con distintas cargas de combustible. Y lo primero que podemos destacar acá es que en aquellos suelos que fueron quemados con poco combustible y con alta carga de combustible, la germinación fue mucho mayor que en aquellos suelos que no quemamos. ¿Ya? Entonces aquí ya nos podemos ver que claramente el hecho de que el fuego, que el suelo haya sido sujeto a la acción del fuego,
aumentó significativamente la germinación de esta especie. Y otro dato importante es que no es que haya habido una o dos semillas, ¿ya? Sino que en realidad la cantidad de semillas que se acumulan en el suelo es bastante alta, llegando a tener más de 8.000 semillas por metro cuadrado. Cuando las calentamos en el laboratorio, podemos ver que podíamos tener tres respuestas a la germinación. Una, que la semilla germine; otro, que la semilla no germine pero que sobreviva; y otro grupo de semillas que murieron. Lo primero que quisiera destacar aquí, el control, que son aquellas semillas que no calentamos, ¿ya? Podemos ver que la germinación es bastante baja. Solo un 2,5% de las semillas lograron germinar. Y la máxima germinación tampoco fue muy alta, fue cercana al 30%, que se alcanzó en aquellas semillas que fueron calentadas entre 90 y 110 grados Celsius por 10 minutos. ¿Ya? Esto es bastante. Piensen, cuando uno hierve el agua está a 100 grados Celsius. O sea, cuando uno echa a cocer los porotos para que queden blandos, los tira en agua hirviendo y los deja cocinando ahí un rato y se los puede comer. Bueno, en este caso, esta especie, a esas temperaturas, en realidad, lejos de morir, en realidad se ve favorecida y aumenta su germinación. Y otro dato importante es que no solo hay que fijarse aquí en aquellas que germinaron, sino que en aquellas que no germinaron pero que siguen vivas. Esto no quiere decir que si pasa un incendio, una porción de estas plantas, de estas semillas, perdón, van a germinar y se van a establecer, pero va a quedar un reservorio ahí a la espera de otra perturbación o que les va a servir para recolonizar. Ya, ¿pero esta se vio? ¿Esta? ¿Esta se vio esta diapo o fue antes de esta diapo? ¿Sí? Ya, bueno, al parecer se cayó el sistema. Así que, bueno, retomo aquí por si acaso algunos no alcanzaron a ver esta diapo. El- Les decía que, bueno, que lo importante aquí es que estas semillas toleran y se ven estimuladas por las altas temperaturas que van entre 90 y 110 grados Celsius, ¿ya? Y que gran parte de las que no germinan siguen vivas para asegurar el restablecimiento del sitio invadido, ¿ya? Entonces, aquí queda claro que las altas temperaturas favorecen la germinación de esta especie y es una especie que se estaría viendo favorecida por los incendios forestales. Ahora, cómo esta especie favorece a los incendios forestales? Solo evaluamos caracterizando el combustible en poblaciones de sectores invadidos, donde teníamos poblaciones con plantas pequeñas, menor a 1 metro, juvenil entre 1 y 2 metros, y adultas sobre 2 metros. En cada uno de estos sitios, en distintos sitios, tomamos una gran cantidad de plantas completas, las cortábamos, las llevábamos al laboratorio, las trozábamos dependiendo del diámetro de cada una de sus ramitas, las secábamos y las pesábamos, y así pudimos determinar cuánto era el combustible en términos de toneladas por hectárea de combustible seco que se puede acumular en sitios invadidos. Y lo podemos primero que quiero destacar aquí en la barra roja, como en poblaciones adultas, que la adultez, este tamaño se alcanza relativamente rápido, en cerca de 6 años ya podemos tener poblaciones de este tamaño, podemos acumular más de 60 toneladas por hectárea de esta especie. Y lo otro que quisiera destacar aquí son los, las barritas verdes, que nos indican que la mayor cantidad del combustible que se acumula es combustible fino, ¿ya? O regular, que tienen menos de 1 pulgada de diámetro, ¿ya? Entonces son combustibles que tienen una facilidad, o sea, el combustible fino tiene una ignición mucho más fácil que los combustibles gruesos, ¿ya? Entonces, no solo acumula gran cantidad de combustible, sino que este combustible fino, lo que estaría aumentando la velocidad de propagación de los incendios, ¿ya? Y este combustible fino estaría presente en todos
los tamaños, que suele ocurrir que muchas especies a veces tienen combustible fino solo cuando son pequeñas, y ya cuando son adultas solo tienen un tronco, rama gruesa. En este caso no, sino que el combustible fino irregular está presente en todos los estados de la planta. También evaluamos la temperatura de ignición del combustible, y esto lo hicimos comparándola con otras dos especies, con otra invasora que es el aromo, Acacia de albata, y con Aristotelia chilensis, que es el maqui. Y esto lo hicimos a través de un método de laboratorio bueno, que es un poco complicado de explicar, pero lo que quiero que les quede claro que aquí lo que nosotros hicimos básicamente es generar una combustión en una de estas termobalanzas, donde nosotros vamos bien, o sea, no, no lo vemos, pero se va registrando el peso y la temperatura a medida que el combustible se va combustionando. Eso nos permite detectar cuando se generan estos pics, que cada uno de esos refleja una pérdida de peso, que es cuando se ocurre la ignición, la llama, se libera todos los compuestos volátiles, y eso es lo que se grafica en esos pics. Y cuando ocurre ese pic, uno registra la temperatura en que el combustible se comenzó la ignición. Y podemos ver que la menor temperatura de ignición está presente en Retamilla, a 286 grados Celsius, y la otra especie es sobre 300 grados Celsius. ¿Ya? Entonces, a menor temperatura de ignición, eso no quiere decir que es más probable que este combustible forme una llama y que se genere un incendio. ¿Ya? Ahora, otra cosa que quisiera recalcar aquí, que estamos hablando de temperaturas altas, ¿ya? Aquí la combustión espontánea no es algo que ocurra o porque haya mucho calor un día de verano, las temperaturas son de 40, 50 grados. O sea, para que realmente ocurra ignición del combustible, un combustible vegetal, necesitamos temperaturas que ronden los 300 grados Celsius. Y eso ocurre solo con una llama, acercar un fósforo, una chispa de, no sé, de una galletera, o literalmente una fogata. No va a ocurrir de manera espontánea un incendio. Entonces, con eso estaríamos demostrando que hay una retroalimentación positiva en el caso de la invasión de esta especie, donde el fuego favorece a la germinación y el establecimiento de las plantas, y después estas plantas adultas generan condiciones que hacen más probable la ocurrencia de un incendio forestal. Y esto ocurre, entonces las altas temperaturas estimulan la germinación de teline. Hay una gran acumulación de semillas en el banco edáfico que asegura que van a sobrevivir y que se van a estimular después del incendio. La ignición se vería favorecida por la menor temperatura de ignición. La gran acumulación de combustible fino estaría favoreciendo la propagación, y la gran carga de combustible acumulado estaría favoreciendo la intensidad del fuego. Otro ejemplo que les quería mostrar es el caso de la invasión de pino con torta, que es un árbol originario de Norteamérica que está presente entre la novena y la 11ª, entre la región de la Araucanía y la región de Aysén. Este pino con torta es una de las especies invasoras más problemáticas a nivel mundial, y no es el pino que frecuentemente vemos en las plantaciones forestales, es el pino radiata, es otra especie. Entonces, la invasión de pino con torta en estos bosques de araucaria, nosotros la hemos estado monitoreando al interior de la Reserva Nacional Manalcahuello. Es importante recordar también que la araucaria es una especie que está adaptada al fuego, y su adaptación básicamente está en su corteza, que es muy gruesa, ya que hace que el tronco y en su interior sea capaz de soportar las temperaturas que se alcanzan durante un incendio forestal, y además posee autopoda que hace que la copa viva quede alejada del incendio superficial. Entonces se genera esta zona libre de combustible entre el inicio de la copa viva y la altura máxima del sotobosque. Pero cuando la invasión de pino llega a los bosques de araucaria, lo primero que uno ve es que obviamente este arreglo del combustible cambia, y esta distancia que estaba libre de copas y de combustible de otras especies nativas, ¿ya? En condiciones normales, no invadidas, es cercana a los 6 metros. ¿Ya? O sea, hay 6 metros en promedio entre el inicio de las copas de araucaria y la altura máxima de la vegetación acompañante. Pero cuando llega pino, eso cambia y esa distancia se reduce significativamente a cerca de 1 metro. ¿Ya? Entonces habría 1 metro entre el fin de la copa de los pinos y el inicio de la copa viva de araucaria, y esto haría que los incendios ahora, como una escalera, este combustible de pino estaría llevando
las llamas a las copas de la araucaria, favoreciendo y produciendo su muerte, ¿ya? Ahora esto nosotros lo medimos hace varios años atrás, a través de la tesis de magíster de una alumna de nuestro laboratorio. Ahora actualmente ya esa distancia ya no es de 1 metro, sino que en la mayoría de los casos incluso los pinos superaron el tamaño de alguna araucaria. Así que el problema sigue aumentando. En términos de algunas características del combustible, medimos algunas propiedades que afectan la combustión de estos combustibles y los comparamos con otras especies nativas, principalmente con araucaria. Medimos el contenido de humedad del follaje, la cantidad de compuestos volátiles y el poder calorífico, que es la energía que se libera al combustionar este combustible. Entonces podemos ver que pino con torta tiene un contenido de humedad menor que el de araucaria, tiene una mayor concentración de compuestos volátiles y tiene un mayor poder calorífico, ¿ya? Entonces el follaje de pino con torta tiene características que lo hacen un combustible ideal a quemarse. También medimos la cantidad de combustible fino que se acumula dentro de árboles completos. Se tomaban árboles de distintos tamaños, se volteaban, se trozaban y se pesaban en laboratorio. Y podemos ver, bueno, aquí cada una de estas lo medimos para pino con torta, para pino silvestre, que también está invadiendo entre medio de la araucaria, y para Nothofagus antártica, que es el ñirre, que es el árbol típico de la zona y que crece en compañía de araucaria. Cada barra son distintos tamaños de árboles, pero lo importante que quiero destacar aquí es que en el caso de los pinos, ambos, pino con torta y pino silvestre, acumulan más de un 60% de toda su biomasa corresponde a combustible fino, ¿ya? Incluso a combustible que tiene menos de 6 milímetros de diámetro. O sea, la mayoría son la acícula y ramitas finas. Está compuesto lo que estaría favoreciendo que los incendios se concentren, no solo que el fuego pase como de manera normal en este ecosistema, sino que al tener este combustible fino y que actúa como escalera, estaría llevando los incendios a la copa de la araucaria. Entonces, hay una alta continuidad vertical generando incendios de copa en estos ecosistemas invadidos, hay un bajo contenido de humedad en las acículas de pino, hay una alta concentración de compuestos volátiles, hay un alto poder calorífico, o sea, la energía liberada cuando se genera un incendio de pino es mucho mayor que cuando se genera un incendio solo de ñirre. Entonces, todas estas características nos muestran que la invasión de pino en este ecosistema es una bomba de tiempo, ya que afortunadamente todavía no ha ocurrido un incendio en este sector, pero si llegase a ocurrir, lo más probable es que las araucarias se vean todas afectadas y mueran producto de un incendio de estas características. Otro caso que les quería mostrar de manera muy rápida es una invasión de esta misma especie de pino con torta, pero en Patagonia. Aquí podemos ver lo rápido que ocurre esta invasión. Podemos ver una secuencia de fotos tomadas desde el mismo lugar desde el año 2007 al 2011, 2015 y al 2017, donde en esta zona de Coyhaique Alto, en la región de Aysén, la estepa patagónica, que es el ecosistema nativo predominante en esta área, se transformó rápidamente en menos de 10 años en un bosque de pinos. Y este cambio de pasar de una pradera a un bosque, obviamente suprime a las especies nativas que no están acostumbradas a crecer bajo la copa o bajo la sombra de estos árboles, y se modifica las propiedades del combustible, dado que aumenta la carga de combustible. Aquí tenemos puras especies herbáceas, ¿ya? Y ahora tener puros árboles, el régimen del fuego que se va a generar incendios mucho más intensos, ya donde las especies nativas probablemente no van a estar adaptadas, y este nuevo régimen estaría perpetuando la invasión en Patagonia de pino con torta. Pero lo que les quería también destacar es que la germinación de pino, no, a diferencia de retamilla, no se ve estimulada por el calor. O sea, las semillas no germinan más porque se fueron calentadas, ¿ya? Lo que ocurre en estos casos es que los conos se abren
con posterioridad al paso del fuego, porque el calor hace que los conos se abran y las semillas después se liberen. Una vez que pasó el fuego, la semana siguiente de ocurrió el incendio, empiezan a caer las semillas desde los conos que se abrieron por el calor, y al estar libre de vegetación se forman estos verdaderos mantos de pino después de un incendio forestal. Ahora esta foto no es de pino con torta, ¿ya? Pero sí es de pino radiata aquí en los incendios de Constitución del año 2017. Entonces, ¿cuál va a ser la respuesta de los bosques, mirado de una manera completa, después de verse afectados por la acción del fuego? Bueno, las especies nativas no han sido estudiadas con gran detenimiento para ver su interacción con el fuego, ¿ya? Pero aún así, este trabajo de Susana Gómez González nos demuestra que gran cantidad de las especies del bosque esclerófilo sí presentan algún tipo de adaptación que les permite reclutar o rebrotar después del paso del fuego. Y también nuestra evidencia yendo a varios terrenos que hemos medido esto del efecto de los incendios del 2017 y de incendios anteriores, la verdad es que todavía no hemos encontrado ninguna especie nativa que no regenere después de un incendio forestal, ¿ya? Y estas son las condiciones que hemos encontrado en varios de los sitios afectados el año 2000, en los incendios del 2017 en la séptima región. Ya estas son fotos tomadas un año después del paso del fuego, y podemos ver que prácticamente todos los individuos en casi todas las especies presentan un abundante rebrote basal, ¿ya? Por distintos tipos de adaptaciones, y también algunos con abundantes rebrotes de brotes epicórnicos en la copa de estos árboles. Pero también, ¿ya? Desgraciadamente, y aquí en donde se entrelaza con lo que habíamos conversado antes, también hemos encontrado gran cantidad de regeneración de especies nativas, de especies invasoras. Aquí vamos a ver, por ejemplo, esta foto de una plantación que fue afectada ahí en la zona de Constitución, donde a lo lejos, la verdad, pareciera que hubiera césped bajo los pinos, pero en realidad es la misma regeneración de pino que se estableció después del paso del fuego. También lo vemos en incendios de baja intensidad un año después del paso del fuego en bosque nativo. Y esta foto de abajo son 2 años después en un bosque de Hualos cerca de Empedrado en la séptima región, donde claramente se ve que la cantidad de individuos de pino es mucho mayor a la regeneración de varias de las especies nativas que pudimos registrar en estos sitios. También otras especies que se ven favorecidas, bueno, acacia de albata, el aromo, regenera abundantemente, lo hemos podido ver también regenerando abundantemente, y el caso de retamilla, como les comentaba anteriormente, también es otra de las especies que es muy frecuente encontrar en estos bosques quemados recientemente. Y entonces, en estos gráficos podemos ver aquí nosotros medimos una serie de bosques nativos quemados, ¿ya? Quemados hace un año atrás o quemados hace 10 años atrás, ¿ya? Y nosotros medimos la riqueza y la abundancia de especies en estos sitios y la comparamos con bosques que no se quemaron. Ya decimos ahí la diferencia. Entonces, en aquellos que el valor, esta barrita verde cercana a cero, quiere decir que no hubo un impacto, que no hubo un cambio, ¿ya? Y si la barra va hacia arriba, hacia valores positivos, quiere decir que aumentó ese valor, ¿ya? Y podemos ver que en bosques recientemente quemados o quemados hace 10 años, la riqueza y la abundancia de especies nativas no cambia, básicamente, pero sí aumenta significativamente la abundancia de especies exóticas y la riqueza de especies exóticas, ¿ya? Entonces esto nos muestra que después de un paso de un incendio de mediana o baja intensidad, las plantas nativas no desaparecen del sistema, ¿ya? Sino que siguen ahí a través de distintas adaptaciones, son capaces de rebrotar y recuperar el espacio, pero las especies exóticas regeneran en mayor abundancia. O sea, si pasábamos, antes teníamos un bosque nativo dominado por especies nativas, después del paso del fuego estas especies van a seguir ahí, pero van a aumentar significativamente la cantidad de especies exóticas y la abundancia de estas especies exóticas. Y si después viene un segundo incendio forestal 10, 15 años después, probablemente
van a aumentar nuevamente las especies exóticas y ya vamos a tener un bosque que ya no dominado por especies nativas, sino que dominado por especies exóticas con presencia de nativas en su sotobosque. Y esta recuperación de los bosques no solo va a depender de cómo fue el incendio, sino que de otros procesos y de otras perturbaciones que ocurren asociadas a los fuegos. Lo primero es que los incendios no son un evento único que ocurren una única vez en un ecosistema, sino que son recurrentes y a medida que va pasando el tiempo y que el cambio climático se hace más palpable, estos periodos de retorno, que es decir, cuánto tiempo pasa en que un sitio se vuelve a quemar, son cada vez más cortos. Por ejemplo, uno de los sitios de estudio nuestro está aquí en la Reserva Nacional, en la orilla de la Reserva Nacional Nonguén, aquí en Chihuayantes, en Concepción, y nosotros muestramos este sitio que se había quemado en el año 2009 y ahora en el año 2019 se volvió a quemar, básicamente, si alcanzan a ver la cicatriz del incendio aquí, básicamente el mismo sector se quemó 10 años después. Entonces los bosques tienen una capacidad de recuperarse, pero en 10 años, después si se empiezan a quemar cada 10 años, ¿pueden realmente estos bosques recuperarse? En 10 años, estas plantas que regeneraron, ¿pueden ser reproductivas? Esa es la gran incógnita que nos está generando estos nuevos eventos de fuego. Aquí podemos ver cómo era este bosque. Este es el bosque que nunca se ha quemado, o que no se ha quemado por lo menos en los últimos 50 años, y así ya se había recuperado 10 años después. La cobertura de copas, estas son fotografías hemisféricas que se toman a las copas de los árboles, y podemos ver que casi no hay una diferencia entre un bosque que se quemó hace 10 años y un bosque que nunca se ha quemado, ¿ya? Pero ahora que se volvió a quemar, estas coberturas de copa obviamente volvieron a valores casi cero. ¿Y quién va a recuperar el sitio? Lo más probable es que sean especies exóticas que tienen un rápido crecimiento, como pino y eucalipto, que están ahí en toda la matriz que circunda a la reserva Nonguén. Otro tema que es muy recurrente dentro del bosque nativo y que afecta el comportamiento del fuego y más que el comportamiento del fuego afecta cómo las especies nativas van a poder recuperarse después del paso del fuego es el aprovechamiento ilegal que ocurre en bosques que no han sido afectados, lentamente se van degradando para generar carbón o leña. Estos son cortas ilegales de leña de gualo y generación ilegal de carbón de gualo también en la séptima región, que en casi todos los sitios que fuimos a mostrar de bosques no quemados, nos podíamos encontrar que si bien no estaban quemados, estaban fuertemente degradados por este tipo de perturbaciones asociadas al consumo de leña. Obviamente el otro problema que va a determinar cómo va a terminar la regeneración y la restauración de uno de estos sitios post fuego es la cantidad de especies exóticas. Ya vimos a lo largo de la charla cómo muchas de estas especies exóticas se ven favorecidas por el paso del fuego y la regeneración de estas viene de algún lado y la verdad es que la mayoría de los individuos que proveen las semillas que van a germinar después del fuego ya están dentro del bosque nativo, ¿ya? Es muy frecuente encontrar retamilla, acacia, pino dentro de bosques nativos relativamente bien conservados. Ya hay uno o dos individuos que después del paso de incendio se transforman en 100 o 200 individuos, ¿ya? Y el otro problema es que la mayoría de estos remanentes de bosque nativo son verdaderas islas en un mar de plantaciones forestales donde la lluvia de propágulo ocurre desde los bordes hacia el interior. Otro tema bastante recurrente es las cortas de salvataje, que es el aprovechamiento que se hace de bosque nativo quemado, dado que en el imaginario se ve este bosque nativo quemado y que la verdad es que no tiene ningún uso, se ven puros árboles muertos y la gente va, los corta para aprovechar la leña, que en otras circunstancias no se hubiera podido aprovechar porque el bosque está vivo y se hubiera necesitado a lo mejor un plan de manejo para hacerlo, entonces, para no perder estos palos que quedan en pie quemados, van y se cortan. Pero la verdad, y como les mostraba en las fotos anteriores, es que la mayoría de estos individuos pueden haber rebrotado y generar esta corta salvataje en realidad genera un terrible daño y afecta a la recuperación de estos bosques nativos incendiados. Y otro tema que hemos podido ver, que si bien ya no ocurre
a las escalas que ocurrían en el pasado en la sustitución de bosque nativo. Este también es uno de nuestros sitios donde nosotros teníamos parcelas establecidas post fuego. En las fotos de arriba de esta foto hemisférica, como ver cómo se había recuperado parte de las copas después del incendio, un año después del incendio, y nos encontramos yendo a terrenos que uno de estos sitios fue quemado, con una quema ilegal, y después fue sustituido por una plantación de pino. Entonces esto es un proceso que sigue ocurriendo. En este caso no está asociado a una de las empresas forestales de las más grandes, sino que son pequeños propietarios que, que lentamente van a pequeñas superficies, 10, 15 hectáreas, van avanzando y sustituyendo bosque nativo. Entonces, para ir cerrando esta presentación, son los incendios forestales desastres naturales. Ya está en la foto de Santa Olga, que, bueno, que fue uno de los temas más mediáticos y más lamentables que se generaron en los incendios del 2017. La verdad es que los incendios, la verdad es que no son un desastre en sí mismos, sino que son un desastre por la falta de planificación y la falta de manejo que se realizan. Los incendios forestales deben ser de los desastres, por llamarlo de una manera, desastres que son tan frecuentes en Chile que tienen una particularidad porque su origen y sus impactos tienen una componente socioambiental. Todos los otros tipos de desastres que nos azotan frecuentemente, como los terremotos, las inundaciones, los tsunamis, tienen un origen completamente natural y los impactos afectan a las personas. Pero en el caso de los incendios, el origen es antrópico también. Entonces esto nos hace llamar más la atención a este concepto que se está acuñando en los últimos tiempos, que es el One Health, que es una salud, donde queda claro que la salud y el bienestar de nosotros, de las personas, está estrechamente relacionada con la salud de nuestro ambiente. O sea, estos poblados insertos en ecosistemas propensos al fuego es algo que tenemos que evitar. ¿Ya? Entonces, nuestro bienestar va a depender fuertemente del manejo que nosotros hagamos y cómo de nuestro ambiente general para evitar que ocurran este tipo de desastres. Y los incendios probablemente van a seguir ocurriendo, pero no podemos permitir que este tipo de situaciones se vuelvan a repetir. Entonces, si volvemos a este triángulo del régimen de incendio que veíamos en el inicio, el clima, desgraciadamente, y por el asociado al tema del cambio climático, va a ser cada vez más benigno para la ocurrencia de incendios forestales. Vamos a seguir viendo una disminución en la precipitación y un aumento en la temperatura. Vemos que las igniciones, o sea, la cantidad de incendios anual y el aumento de la intencionalidad ha ido aumentando en el tiempo, y el cambio de uso de suelo, principalmente por transformaciones a monocultivo y el aumento de la interfaz urbano-rural, ¿ya? Junto con la proliferación de plantas invasoras, hacen que la vegetación y el arreglo de combustible en el sistema sea mucho más favorable también para la ocurrencia de incendios forestales. ¿Y qué podemos hacer al respecto? Bueno, en el caso del cambio climático, es poco lo que, o sea, no es que no podamos hacer nada, pero la tarea ya no solo depende de nosotros, sino que es un esfuerzo global, ¿ya? De todo el planeta, y es mucho más largo placista, de tratar de disminuir los gases de efecto invernadero, principalmente el CO2, para tratar de revertir o aminorar un poco los impactos del cambio climático. En términos del aumento de las igniciones en Chile, lo que tenemos que es tratar de pasar a fuertes campañas de educación, ojalá dentro del currículum escolar y en aquellas zonas de mayor riesgo, que es relativamente fácil determinar cuáles son las comunidades que están más propensas a ser afectadas por un incendio forestal, y poner un fuerte énfasis ahí en la educación. Históricamente en Chile, hasta hace unos años atrás, el énfasis siempre estaba en el control. ¿Cuántos helicópteros vamos a tener esta temporada? ¿Cuántas brigadas vamos a contratar? Ojalá traigamos el supertanker más tanker de todo, ¿ya? Para demostrar que estamos haciendo algo, ¿ya? Y eso es muy importante y tiene que seguir, pero tenemos que tratar de llevar esa misma cantidad de recursos hacia la educación y la prevención de los incendios forestales. Los incendios forestales de este verano se van a empezar a apagar ahora, ¿ya? Haciendo el manejo del combustible adecuado. Y también tenemos que avanzar hacia prohibir el uso del fuego en ambientes seminaturales. Ya no,
esta cuestión de estar permitiendo quema agrícola o andar levantando y bajando permisos a cada rato, dependiendo de que si hubo un verano caluroso o no, tiene que acabar. La quema agrícola y las quemas de desechos con fines de habilitación de cultivo se tiene que eliminar en el agro y en la industria forestal. Y en términos de la vegetación, lo que tenemos que hacer es avanzar hacia un manejo territorial orientado a bajar el riesgo, aumentar la heterogeneidad, dejar de tener estos grandes paños de plantaciones que tienen que cortarse de alguna manera con cortafuegos, con zonas restauradas, aumentar la vegetación nativa en zonas de quebradas y en los bordes de ríos, tener silvicultura preventiva con mayor cantidad de poda, menor cantidad de árboles y alejar las plantaciones de los centros poblados. Y también tenemos que tratar de llevar acciones de control y restauración en aquellas zonas que están invadidas y especialmente con algunas de las especies que les mencioné anteriormente que son propensas a generar incendios forestales. Entonces, para cerrar, entonces aquí quedó claro que tenemos algunas especies de plantas exóticas invasoras que aumentan la probabilidad de ignición porque tienen propiedades del combustible que la hacen más propensas al fuego. Tenemos un alto porcentaje de combustible fino en estas especies y que generan el efecto escalera que estarían aumentando la velocidad de propagación de los incendios. El rápido crecimiento de las especies invasoras también aseguran el aumento de la intensidad por el aumento de la carga de combustible. Las exóticas acumulan gran cantidad de semillas en el banco edáfico, o sea, gran cantidad de semillas en el suelo, en el caso de algunas especies, y otras las guardan a través de los conos, ya que aseguran que se van a restablecer después de un incendio, y en el caso de las nativas es mayormente de reproducción asexual por rebrote. En la riqueza y abundancia de especies nativas no cambia tanto en incendios de mediana y baja intensidad, pero aumenta fuertemente la presencia de especies exóticas. Casi todas las especies exóticas invasoras que son favorecidas por el fuego ya se encuentran al interior de los bosques nativos. Entonces, una tarea ahí que se puede hacer desde ya es sacar estos pinos, sacar estas retamillas del interior de los bosques nativos si queremos que cuando llegase a ocurrir un fuego, esto siga siendo bosque nativo y no una mezcla de los dos. Y los bosques nativos presentan una elevada resiliencia a la acción del fuego, pero la recuperación post-fuego va a estar asegurada si somos capaces de evitar la sinergia con otras perturbaciones, como la veíamos antes, evitar que haya ganado dentro del bosque, evitar que haya corta de leña dentro del bosque, evitar la exótica dentro del bosque, y así nuestros bosques nativos van a ser mucho más resilientes a los incendios que casi con seguridad y desgraciadamente van a seguir ocurriendo. Y eso es lo que quería comentar el día de hoy. Ya. Muchas gracias, Rafa. Tenemos hartas preguntas. Muchas de ellas están relacionadas con el tema que hablamos ahora al final, que tiene que ver con las políticas y la legislación vigente. En ese sentido, Indiana Maxi nos pregunta qué restricciones o prohibiciones hay para las plantas invasoras, o la siguen en forma normal las importaciones y exportaciones. Ninguna. Sí, está bien. O sea, las únicas especies que están, entre comillas, prohibidas son aquellas que se denominan las plagas cuarentenarias, que son, la mayoría son patógenos o insectos que tienen algún tipo de impacto negativo a algún cultivo agrícola o forestal. Si se detecta una de estas especies, cae toda la artillería sobre ese sector, se corta todo, se quema y se evita que esta especie siga avanzando dentro del territorio. Bueno, en el caso de las invasiones de las plantas y animales que causan un daño ambiental solamente, la verdad es que están por ahora en tierra de nadie y por eso es que necesitamos la aprobación de un servicio de biodiversidad fuerte y potente que tenga la facultad de actuar en estos ecosistemas naturales. Y por el contrario, también nos preguntan si existen políticas o ayudas para forestar con especies nativas. No. O sea, es muy poco. Así como una política nacional no lo hay. Sí hay incentivo a través de la ley de recuperación del bosque nativo, que hay un fondo concursable todos los años, pero que
Generalmente la mayoría de esa torta se lo lleva el manejo del bosque nativo orientado a la producción maderera o no maderera, ¿ya? Pero también uno se puede agarrar de este instrumento para generar mejoras dentro del bosque nativo, ¿ya? Pero no hay una política de restauración nacional que asegure que, por ejemplo, que un bosque que se quemó uno pueda postular y tener recursos como propietario para restaurarlo a bosque nativo, o si era una plantación que se quemó, llevarlo a bosque nativo. La verdad, esto depende mucho de los esfuerzos particulares o de alguna ONG que se dedican a estos temas, pero con plata estatal es bien poco lo que hay en ese sentido. Ya. Francisco nos pregunta, ¿qué tan importante es la información sobre el número de incendios y la determinación del foco del incendio en comparación con la información de la superficie afectada? Los dos son igual de útiles porque donde ir generando estos mapas de ocurrencia y de superficie ayuda a determinar cuáles son aquellos sectores que reúnen condiciones similares y ir generando estos mapas de riesgo donde yo podría ir reordenando todo la artillería de combate que hay para la futura temporada de incendio, y eso se hace, y históricamente se van analizando todos estos datos de ocurrencia, de superficie quemada, y se van moviendo, o sea, uno que conoce un poco más cómo funciona las cuadrillas, donde se instala, por ejemplo, no sé, se sabe no sé, que el Cerro Caracol aquí en Conce se va a quemar todo el año, entonces hay una cuadrilla de punto fijo. O sea, si no tuviera esta información, no sabrían dónde ponerla, ¿ya? Y se demoraría más en llegar. Entonces, constantemente se va moviendo, las capas climáticas también son muy importantes. Si hay una región que la temporada de lluvia se largó, a lo mejor se empiezan a concentrar todos los esfuerzos de aeronave en aquellas que llevan más tiempo con sequía, y así. Entonces se va jugando con la información climática y de ocurrencia histórica para ir determinando cómo ir ordenando todos los presupuestos destinados al combate de incendios y a la prevención también. Uh-huh. Porque en relación a esto mismo, con la superficie afectada, Lucas Burchard nos preguntaba si se quema menos bosque nativo porque hay menos superficie comparada con las plantaciones forestales. No, no, de hecho la superficie de bosque nativo, cifras más o menos, tenemos cerca de 14 millones de hectáreas de bosque nativo y cerca de 3 millones de hectáreas de plantaciones. Y se llama, en términos de superficie, más plantación que bosque nativo, ¿ya? Que se queme menos bosque nativo obedece a varios factores, ¿ya? El principal es que los bosques nativos, desgraciadamente, en la actualidad están alejados de los centros poblados, porque cerca de la ciudad ya los cortamos todos. Los sustituimos por plantaciones forestales, los sustituimos por más casas, los sustituimos por agricultura. ¿Ya? Entonces ya no hay bosque nativo o muy poco bosque nativo cerca de los centros poblados, y son cerca de los centros poblados donde se generan la mayoría de los incendios. Eso por un lado. Y por otro lado, los bosques nativos generan condiciones que lo hacen menos susceptibles a los incendios forestales. No son incombustibles, muy por el contrario. ¿Ya? Pero un bosque nativo, al ser multiestrato, tener diversas especies de arbustos, de árboles de distintos tamaños, generan un dosel, unas copas muy cerradas que hace que el suelo se mantenga mucha humedad. ¿Ya? Entonces, poco probable que, no sé, si tú botas un cigarro encendido en una hojarasca de bosque nativo bien conservado, no va a prender porque tiene mucha humedad. Incluso en el verano uno mete la mano debajo de la hojarasca y está húmedo. En cambio, en las plantaciones forestales que son manejadas, que se podan, llega luz directa al suelo constantemente, toda esta hojarasca fina, principalmente la de pino, está muy seca, entonces ante cualquier fuente de calor se va a generar un incendio. ¿Ya? Entonces son la principal diferencia del por qué se queman más plantación que bosque nativo. Uh-huh. Porque también nos preguntaron, Arnoldo, por la escala de temporalidad, considerando la escala de temporalidad geológica de Chile. ¿Chile tiene patrones de incendios espontáneos? Muy poco, pero hay. Ya, o sea,
ese 99% no es que decir que hay un 1% dando vuelta ahí. Y ese 1% cambia. Hay veces que baja, o sea, que aumenta a un 5 o un 8% y está dado o sea, según literatura, por el volcanismo. O sea, si hay una erupción volcánica con salida de lava, es altamente probable que se genere un incendio. Ya eso ocurre, pero muy poco. Y lo otro son las tormentas secas, que ocurren principalmente en la cordillera de los Andes, que generan tormentas secas, son que hay rayos ya, en ausencia de lluvia. ¿Ya? Entonces esas son frecuentes y cada vez son más frecuentes producto del cambio climático, estamos teniendo más frecuencia de estas tormentas secas, que son uno de los principales puntos de ignición de manera natural de incendio. Pero el 99%, o sea, redondeando, aunque quisiéramos decir que el 90% de origen antrópico, es ahí donde tenemos que poner el ojo, ¿ya? En mejorar, en disminuir esta cifra, bajar la intencionalidad y bajar y educar sobre el uso del fuego. ¿Ya? Las cosas igual han ido cambiando, o sea, cuando yo era más joven, cuando uno era niño, era completamente normal ir a un parque nacional y hacer una fogata, incluso para cocinar. ¿Ya? Ahora, ustedes saben, los más jóvenes, que ahora está completamente prohibido hacer incluso un asado con carbón dentro de un parque nacional. ¿Ya? Esas son cosas que para la gente más joven a lo mejor es completamente natural y nos parece lógico que sea así sea, porque el objetivo ahí no es ir a divertirse y pasarlo bien, sino que es conservar la biodiversidad. ¿Ya? Si se logró hacer ese cambio cultural dentro de los parques, tenemos que llevarlo también hacia otras áreas seminaturales y, y minimizar al máximo el uso del fuego. Ya no puede ser que alguien quiera, no sé, limpiar un cerco vivo, cortar zarzamora y va, le echa un poco de parafina y un fósforo y, no, es que yo quería limpiar mi patio. No, pues eso no puede ocurrir. Ya tenemos que bajar al máximo el uso del fuego en áreas naturales si queremos revertir un poco estas tendencias al alza. Uh-huh. En relación a estas áreas protegidas, hubo mucho interés por la reserva de Malalcahuello en cuanto al plan de manejo. ¿Cómo es el plan de manejo de pino con torta? ¿Y qué obstáculos existen para controlar la invasión de pino en los bosques de Araucaria? A ver, no hay un plan de manejo propiamente tal que se esté llevando a cabo para eliminar esta invasión. Nosotros hemos hecho algunos esfuerzos con CONAF de manera demostrativa para ver la factibilidad de poder sacar estos pinos entre medio de la araucaria y ver porque una cosa es ir y cortar. Si uno está en una plantación de pino, es fácil, uno agarra una motosierra, va, voltea todo y saca. Pero cuando esto está entre medio de un bosque que tú quieres conservar, que tú tienes la araucaria que está protegida, ¿ya? La verdad es que es bastante complejo, porque la araucaria, al ser un monumento natural, ese monumento natural no solo protege la araucaria, que está prohibido por ley cortarlo, sino que protege a todo el ecosistema. ¿Ya? Entonces, hacer cualquier tipo de intervención en un bosque de araucaria ya primero hay que generar un tipo de plan de manejo especial. Ya hay una regulación, unos permisos especiales que se pueden hacer, no hay problema con eso. Pero esa es la primera, entre comillas, traba. Y después está el tema de cómo hacer un volteo sin dañar ninguna araucaria, porque tú lo quieres sacar de ahí para salvar la araucaria. Entonces no puedes llegar y voltearlo. Después que lo volteas, ¿qué haces con el pino? Si lo dejas ahí, el riesgo de incendio va a ser aún mayor. Si lo sacas, implica meter maquinaria que nuevamente va a dañar la vegetación nativa. ¿Y quién lo paga? Porque desgraciadamente este pino no es como el pino radiata, no crece recto, tiene mucha resina y la verdad es que no hay mercado para esta leña. Uno podría decir, ok, todo esto se paga con la misma madera que uno va sacando, pero la verdad es que es muy poca la madera que uno puede sacar y no hay mercado. Lo único que uno puede hacer es hacer astillas para leña, y en estas zonas que están al lado del bosque nativo, la verdad, tratar de venderle leña de pino a alguien que tiene leña de guaye o de lenga al lado, la verdad es que es muy difícil. ¿Ya? Entonces, lo primero, no están los recursos porque es todo costo. ¿Ya? El control de una invasora. Ayer lo veíamos con el tema de los bisones, una cosa es agarrarlo y matarlo, pero después, ¿qué haces con él? También es un tema súper importante en el control de invasoras, animal y vegetal. O sea, después que eliminas el individuo, ¿qué haces con él?
¿ya? O sea, si lo envenenaste, lo vas a tener, no lo puedes llegar y tirar ahí, ¿ya? Tienes que enterrarlo, tienes que incinerarlo, qué sé yo. En el caso de las plantas, si las cortas y las dejas tiradas ahí, de los árboles, si los dejas tirados ahí, lo más probable es que vas a generar un problema mayor que el que dejarlo en pie. Entonces es bastante complejo, no es llegar y decir, vamos a cortarlo. Y mientras más pasa el tiempo, más difícil es. Eh, esta invasión que estamos viendo aquí, que les mostramos de Maralcahuello, ya más de 20 años desde se salieron las primeras alertas, era por colegas de la facultad que decían, ojo, esta invasión viene, están creciendo, oye, los pinos están creciendo, ya crecieron, y ahí siguen, ¿ya? Pero la verdad es que el principal problema yo creo que ha sido falta de presupuesto. Sí, habían de hecho muchas dudas también como qué pasaba con la biomasa que quedaba ahí producida. Es un O sea, tema lo que complicado. nosotros hemos probado y al parecer sería una solución relativamente factible es chipear. Nosotros se saca todo, hemos metido chipeadora y todo este desecho ha sido triturado y esparcido de manera homogénea dentro de, de la zona invadida, ya después de controlada. Y, y bueno, obviamente es un poco más caro, pero por lo menos te eliminas el problema de los incendios. Ahora, todo este material chipeado, el chip tampoco es acerrín, son pedacitos relativamente grandes, igual te genera como una alfombra de desechos de pino que, que puede inhibir la germinación de plantas nativas después. Entonces, ahí es donde todavía estamos buscando realmente cuál puede ser la solución ideal. Probablemente sea chipearlo, pero acumularlo y tener pequeñas zonas de sacrificio, por decirlo de una manera, donde se acumula toda esta biomasa chipeada para minimizar el riesgo de incendio, pero también permitir que el resto de la vegetación pueda crecer. Claro. También nos preguntaron por las reacciones post incendio. O sea, después de un incendio, ¿qué medida inicial se debería tomar en terrenos con especies invasoras para que no se potencie su repoblación? La verdad, depende del terreno y depende de qué haya habido ahí antes, o sea, si no hay solo invasora. Lo ideal sería, o sea, lo primero que hay que hacer en un sitio, si tiene pendiente, es asegurar cubierta vegetal rápido, ya, o sea, la que sea, incluso invasora. ¿Ya? Porque si pasa 1 o 2 años sin cubierta vegetal, o sea, si yo fuera y salió pura retamilla, voy y la corto porque no quiero que haya retamilla y no hago nada más, lo más probable es que eso se erosione con la lluvia del invierno siguiente después del incendio. ¿Ya? Entonces, hay que asegurar que haya algún tipo de cubierta vegetal. ¿Ya? Entonces, si yo voy a ir y sacar la invasora, que puede ser retamilla o pino, tengo que rápidamente establecer otra cobertura, ojalá nativa, para estabilizar el suelo. Si no soy capaz de hacer eso, a lo mejor lo ideal sería dejar que eso siga invadido por un tiempo, un par de años, que la misma competencia de esas plantas elimine un poco de individuos y después entrar de a poco, ir cortando los individuos más grandes, pero siempre acompañado de un proceso de restauración que, que ponga las especies que eran propias del lugar en las cantidades y con las procedencias, ojalá lo más cercano posible. Uh -huh. Y también respecto a esto, a las respuestas después del incendio, Isa Fuensalía nos pregunta si en relación a los incendios del último tiempo, ¿se han evaluado si las plantas nativas han generado nuevas respuestas o adaptaciones? Eh, Así como nuevas adaptaciones, no. Ya no, o sea, yo no conozco algún estudio al respecto, pero sí ha aumentado bastante, o sea, hubo un cambio súper importante en la cantidad y en la manera de afrontar la investigación en incendios forestales después del 2017. Aumentó fuertemente y la mirada también se volcó no solo al tema del control y cómo apagar incendios forestales, sino que a los efectos ambientales que los incendios forestales ocasionan en bosque nativo y en la comunidad en general, también en las ciudades. Pero y se empezó a investigar bastante más porque si uno miraba la literatura hace 20 años atrás, incluso uno encontraba cosas como que las especies nativas no estaban adaptadas al fuego. Uh ¿Ya? -huh. Pero uno va a estos terrenos y la verdad es que todas rebrotan. A lo mejor como los incendios no son tan frecuentes como otros ecosistemas, estas adaptaciones obedecen
a otra evolución, a la helada o a la presencia de herbivoría, quién sabe, ¿ya? Pero lo importante es que están siendo capaces de rebrotar después de los incendios forestales. Pero para que esta revegetación nativa prospere, tenemos que, o sea, evitar que entre el ganado, tenemos que evitar que entren las especies invasoras, tenemos que evitar que se corte la leña, ¿ya? Entonces, no, esta cuestión no es mágica, ¿ya? O sea, el bosque nativo no se va a recuperar si no hacemos algo, ya necesita nuestra ayuda, ¿ya? Y mientras más ayuda le podamos destinar, va a ser mejor, y si el incendio ya fue de una alta intensidad, hay que entrar no solo a excluir otras perturbaciones, sino que de frentón entrar a restaurar, ¿ya? Con plantas y generar todos los equilibrios que habían antes de la ocurrencia del incendio. Uh-huh. Bruno Basáez nos pregunta si crees que el trabajo actual de Chile es suficiente para cada temporada de incendios o se necesitan Eh, más recursos. o sea, ojalá en un escenario de muchos recursos, ojalá siempre hubiera más, ¿ya? La verdad es que Chile cuesta a veces creerlo, pero es muy eficiente en el tema del control, ¿ya? La calidad de los brigadistas en Chile y de todo el aparataje, no solo los brigadistas en terreno, sino que de la gente dedicada al control aéreo, operadores, la CONAF, las empresas forestales que tienen departamentos súper potentes en este tema, son súper eficientes en ir a apagar un incendio una vez que se detecta. ¿Ya? Ahora el, el trabajo pendiente está en evitar que ese incendio hubiera ocurrido desde un inicio, ¿ya? Evitar las nuevas igniciones que ocurren por diversos motivos y como está ligada a las personas, ya es un tema casi más bien sociológico, ya que cuesta meter en estos modelos matemáticos que predicen el comportamiento del fuego. Mira, aquí no llovió, hizo calor, tenemos tal tipo de combustible, va a haber un incendio. Pero meter el factor humano ahí de que hay un pirómano, de que alguien se enojó con el vecino y le quiere quemar el predio de al lado por una disputa legal, eso es imposible de predecirlo. Entonces ahí es donde estamos fallando ahora en el factor humano y es por eso que necesitamos avanzar en educación y si vemos que la educación a lo mejor no funciona, tenemos que minimizar el riesgo y minimizar el riesgo es tener otro tipo de combustible cercano a las ciudades, tener más bosque nativo, tener menos vegetación, o sea, no puede ser que termine el bosque nativo, termine la plantación y 5 metros más allá empiece una población. Eso no puede ocurrir, tenemos que alejar la vegetación de las ciudades y tener una zona de transición, a lo mejor tener parques con menor densidad de árboles en las zonas periféricas de las ciudades y después pasar hacia un bosque nativo, ojalá de matorral, cosa que sea fácil de atacar y de controlar si es que hubiese un incendio y después ya bastante más allá, 100 metros, 200 metros, empezar a tener una vegetación más densa, como idealmente un bosque nativo, y si fuera una plantación forestal también con un manejo distinto y no estas grandes extensiones con el mismo manejo de miles y miles de hectáreas. Uh-huh. También nos preguntaron por algún caso en Chile donde se controlaran especies exóticas para prevenir incendios, ya sea del gobierno, de ONGs, de empresas particulares. Sí, sí hay, pero no es que no están apuntadas a una especie, sino que es al manejo del combustible en general. O sea, generar cortafuego, igual hay casos bien realizados de silvicultura preventiva, dentro de plantaciones donde se elimina todo el sotobosque de especies exóticas, los árboles se podan hasta 6 metros de alto, se baja la densidad, entonces se minimiza el riesgo, también eso se hace mucho a orillas de camino, está la franja fiscal que se llama todo eso que hay entre el fin del camino pavimentado y el primer cerco que uno ve constantemente, que eso se va limpiando, se va desbrozando, se le echa herbicida, pero no es tanto por un fin estético que se hace, uno piensa que es por eso, pero es para minimizar el tema de incendios. Pero sí, un programa que sea, vamos a sacar tal especie porque es un problema para incendios, la verdad que no hay aquí en Chile por lo menos, o yo no conozco. Ya, Rafa, para ir cerrando, bueno, considerando que el 99% de los incendios son de origen antrópicos, ¿qué herramientas de prevención deberíamos utilizar para los incendios y para el control de las especies exóticas invasoras? Bueno,
partiendo por lo último, o sea, el control de la especie exótica, como lo veíamos en estos días, hay que aplanar la curva, ¿ya? Hay que bajar lo máximo que se pueda la densidad de invasiones, especialmente de aquellas especies que generan un impacto más grande, como algunas de las que nombramos aquí, ¿ya? Y eso se hace a través del control, que el control no es ir a limpiar un lugar de exótica, sino que ir a manejarlo para que estén, porque es imposible erradicarla, es imposible erradicar el aroma o la ratamilla del país, ¿ya? Pero tenemos que tratar de mantenerlas en un nivel aceptable, un nivel que no generen el impacto que nos está preocupando. Y en el tema de los incendios, bueno, como les comentaba anteriormente, lo principal en este minuto debe ser manejar combustible, ordenar el territorio pensando en los incendios. ¿Ya? No se trata de que cualquiera se compre una parcela y pone una casa donde quiera, que las plantaciones lleguen hasta el borde de ya, pero que mi, mi predio llega hasta ahí, yo lo planto hasta ahí, no me importa si hay una vivienda al otro lado. No, eso no tiene que ocurrir, tiene que empezar a haber una interconexión ahí entre lo que y el trabajo interpropietario, ya sea que si yo tengo una casa, tengo que hacer todo lo posible dentro de mi, alrededor de mi casa para no tener un combustible cerca de ella, pero también el predio de al lado tiene que tratar de alejar también su combustible de estos centros poblados. Ya eso es empezar a ordenar el territorio en términos del combustible que estamos poniendo en él, de las plantaciones o del bosque que estamos teniendo él, hay que ordenarlo, ¿ya? Para evitar el riesgo y aumentar la educación y evitar algunas prácticas, como les decía antes, como las quemas agrícolas, como el uso del fuego de manera indiscriminada y llegar y ir a hacer un asadito ahí al bosque porque sí nomás y dejarlo mal apagado. La verdad es que el riesgo, ahí el costo-beneficio no hay por dónde, o sea, mejor no hacer el asadito, lamentablemente, que, que generar una probabilidad de que se genere un incendio. Uh-huh. Ya, Rafa, muchas gracias. Ya nos quedamos con un mensaje aquí muy claro que hay todos que apoyar la educación y la prevención de los incendios. Muchísimas gracias, Sí, Rafa, por esta conversación, por transmitirnos tus conocimientos. Yo ahora los dejo invitados. gracias, nos vemos. Sí, gracias, Rafa. A todos para que sigan nuestro ciclo de charlas. Mañana tenemos la charla Ciencia Ciudadana y Especies Exóticas Invasoras, primeros antecedentes en rana africana, que va a ser impartida por Melissa Cancino, que es parte del proyecto Rana Africana. Para que nos sigan esta semana, seguimos con las sorpresas, con los concursos que pueden participar hasta el sábado 25 de julio, que es el último día de esta semana de invasiones biológicas. Gracias a todos por acompañarnos, al Rafa en especial, nuestro expositor, y nos vemos en otra ocasión. Chao.